Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Matías y en el día de hoy vengo a hablar un poco de cómo mejorar los stop, acortar el riesgo, determinar si la volatilidad es la adecuada para poder operar y todo utilizando el indicador del ATR en la plataforma de ATAS. Hablemos un poco de cómo medir el riesgo a tomar en cada operación. Existe o se puede decir que tenemos dos maneras de medirlo, ¿sí? La primera es tomar un riesgo límite o fijo y la otra un riesgo dinámico, el cual se acomoda a partir de la situación del mercado. Últimamente los mercados están mucho más volátiles de lo que estaban hace tiempo, ¿sí? Entonces el tener esta determinación de tomar un stop algo dinámico no sería tan errado. Hablemos en primera instancia del riesgo fijo. Este stop es el que todos conocemos o del que mucha gente habla y te enseña a utilizar. Algunos hablan de arriesgar no más del 1% de la cuenta por cada operación. Otros más conservadores te pueden decir no arriesgues más del 0.5%. Y también se pueden encontrar otros gurús que te dicen, mira, depende de lo que estés buscando, es el riesgo que deberías de tomar. Si estás operando o si tu objetivo es pasar una prueba de fondeo, yo te diría que tu stop sea un poco más agresivo de lo normal y arriesgaría un 2 un 3% en cada operación, por ejemplo. A mi punto de vista, esta forma de determinar los stops es correcta siempre y cuando tengamos una cuenta grande donde perder el 1% de la cuenta no nos influya en la salud de la misma. Pero ¿qué pasa? Si tenemos una cuenta pequeña, ¿qué hacemos? El stop que vamos a poder permitirnos es pequeño porque no debería superar el 1% de la cuenta y con la volatilidad actual de los mercados en estos momentos sería inadecuada. Por esta razón es que ahora quiero comentarles sobre la segunda forma de medir nuestros stop. Esta segunda forma es la dinámica, que a mi opinión podría ser la más acertada. Y ojo, esto es mi opinión y de hecho yo lo utilizo de esta manera. Pero esto no quiere decir que sea la manera correcta. Te preguntarás por qué creo que esta forma es la más acertada, ¿cierto? Y tiene una explicación. Todos sabemos o todos vemos, estamos viendo actualmente que los mercados son cambiantes, que hoy está muchísimo más volátil que hace 6 años, por ejemplo. Recuerdo el operar el mini SP500 y se movía muchísimo menos de lo que se mueve hoy, un cuarto de lo que se mueve hoy. Entonces, esto nos da indicio, ¿sí? Obviamente porque sucedieron cosas en el medio, hubo guerra, hubo pandemia, entonces todo este tipo de cambios repercuten en los activos. En el ES, por ejemplo, el volumen que tenía hace 6 años no es el mismo que ahora, por lo tanto el ES ahora es mucho más volátil de lo que era antes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tener estos fijos si el mercado es totalmente cambiante? A mi punto de vista, considero que la operativa que sobrevive a largo plazo es la que es capaz de cambiar y acomodarse a la dinámica que nos presentan los mercados día a día. El aumento o reducción de la volatilidad en los instrumentos nos afecta de manera directa al riesgo que llevamos a cabo en cada operación, siendo una parte relevante de la operativa tener bien anclada la salida por pérdidas, algo que creemos que es crucial. Todos sabemos que la utilización de un stop de manera correcta nos puede salvar de muchas pérdidas y esto es algo que se debe ir perfeccionando con el paso del tiempo. En mi experiencia, en todo este tiempo que llevo haciendo trading, he sufrido muchas operaciones en las que el precio toca tu stop al tick y se da vuelta y te da la razón, se va para tu objetivo. No solo eso, sino que también a veces supera con creces el objetivo que estábamos buscando. Pero de cómo tomar las salidas y cómo fijar los objetivos, posiblemente nos enfoquemos en algún otro video que es algo bastante interesante de analizar y charlar. Pero no nos dispersemos. Cuando me sucedía esto, de que el stop me lo sacaba del tick, me generaba muchísima rabia. Hasta que empecé a entender que la volatilidad del mercado no es siempre la misma. De hecho, si comparamos el petróleo, por ejemplo, con el Nasdaq, son dos activos que tienen una volatilidad totalmente diferente. Por estas razones,
es que queremos hacer este video para toda la comunidad de Order Flow Argentina. Empecemos por mencionar la herramienta que utilizaremos para determinar nuestros stop dinámicos. El indicador se llama ATR, Average True Range. Y antes de empezar a hablar sobre esto, ¿sí?, quiero comentarles que esta información está sacada de la Knowledge Base de ATAS. Y por acá abajo en el video les voy a dejar el link del artículo para que lo puedan leer si quieren investigar un poco más. Pueden acceder a ese link o buscarlo en la Knowledge Base de ATAS y poder verlo todo completo. Volviendo al tema, el indicador Average True Range, ATR, muestra el grado de cambio de precio durante un periodo de tiempo específico. En otras palabras, muestra la volatilidad del activo. Aquí en pantalla les voy a poner la fórmula para los que quieran saber un poco más de dónde sale esto. Acá tienen la fórmula del ATR, el cálculo que hace el ATR. Los periodos son la base para el cálculo del ATR y estos corresponden a una unidad por vela y dependen directamente del marco temporal que tenemos elegido en el gráfico. Obviamente, el ATR en una gráfica de H4 o diario no va a ser el mismo que en una gráfica de un minuto. ¿Sí? Entonces, el ATR deberíamos medirlo sobre la gráfica donde nosotros vamos a ejecutar nuestras entradas. Para obtener el resultado sobre un periodo elegido, lo que realiza la fórmula es formar un rango desde los precios mínimos hasta los precios máximos, y este lo compara con el precio medio. Si el resultado del ATR es elevado, refleja que hay una volatilidad aumentada. Cuando el resultado es bajo, significa que hay poca volatilidad y el precio no se moverá en exceso o de manera abrupta. Entonces, el resultado que nos da el indicador nos va a permitir saber la volatilidad media del activo. Si esta volatilidad está dentro de nuestro límite de pérdida, podremos tomar entradas. Si no, veremos o podremos ver en qué momento ese activo nos permite operarlo con nuestro riesgo máximo. Ahora, todo está muy bonito, sabemos para qué sirve el ATR, que nos da la volatilidad media del activo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo calculamos nuestros stops a partir de este dato que nos da el ATR? Bien, existen dos maneras de calcular los stops a partir del valor del ATR. Y las maneras dependen del activo que vamos a operar. Por ejemplo, si nosotros decidimos operar un índice, en este caso, deberíamos de calcular el ATR y multiplicar el valor del ATR por 4. ¿Por qué? Bien, esto se debe a que los índices se manejan por puntos. Y un punto, por ejemplo, en el mini SP500 equivale a 4 ticks. Entonces, es de entender que el valor del ATR debemos de multiplicarlo por 4. Esto es tanto para el Nasdaq, para el MNQ, el MES o cualquier índice que nosotros trabajemos o micro de ese índice. Ahora acá tenemos una gráfica del mini SP500 y vamos a cargar el indicador del ATR y vamos a empezar a ver cómo configurarlo. Es un paso muy sencillo, no hay mucho que configurar, pero sí les quería que quede en el video cómo instalarlo, ¿sí? Bien, clic derecho indicadores, buscamos el ATR, lo seleccionamos, le damos Add y vamos a cambiarle los periodos, ¿sí? A mí me gusta trabajarlo con 7 de periodo, ¿sí? Esto quiere decir que toma 7 periodos en 7 periodos de esta gráfica de M5, o sea, serían 7 velas de M5, toma el valor mínimo y el valor más alto y hace un promedio y nos da la volatilidad media del activo. Bien, lo va a poner en un panel separado porque en estos momentos necesitamos poner un panel separado y ya, no hay nada más que hacer. También lo que pueden hacer es ponerlo en el mismo panel en el 1, ¿sí? Que se lo va a poner acá y acá en la izquierda le va a poner el valor del ATR que tiene, ¿correcto? Bien, ahora a modo de explicación y para que vean un par de cosas más, lo pongo separado, ¿sí? Pero generalmente yo lo tengo junto con el delta. Así es como en realidad tendríamos que configurar nuestro ATR, ¿bien? No hay mucho más que eso. Ahora vamos a ver cómo calcular, ¿sí?, el stop que tenemos. Sabemos que tenemos un ATR, ¿correcto? Tenemos el dato del ATR acá, por ejemplo, en este punto fue de 7,59, en este punto fue de 2,36, en este punto fue de 2,69. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo calculamos nuestro stop a partir de este dato del ATR? Bien,
Existen dos maneras de calcular los stop a partir del valor del ATR. Y estas dos maneras dependen de qué es lo que vamos a operar. Si vamos a operar un índice o vamos a operar un activo como el petróleo, por ejemplo. Bien, veamos la primera opción. Decidimos operar un índice, ¿sí? En este caso deberíamos calcular el ATR y multiplicar el valor del ATR por 4. ¿Por qué? Bien, esto se debe a que los índices se manejan por puntos. Y un punto en LS, por ejemplo, equivale a 4 ticks. Entonces, es de entender que el valor del ATR debemos de multiplicarlo por 4. Esto es tanto para el ES como para el Nasdaq, como para el DAX, como para el MNQ, como para el MES, ¿sí? Los minis y los micros. Cualquier índice trabaja de la misma manera. Son un punto, 4 ticks. Por lo tanto, este valor que nos da el ATR deberíamos de multiplicarlo por 4. ¿Bien? Entonces, vayamos a una gráfica. Vamos a ver acá la gráfica, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? Por ejemplo, en este punto tenemos un ATR de 7,59. Entonces, si un punto de LS es igual a 4 ticks, nosotros deberíamos hacer 7.61 por 4. Y eso nos va a dar el valor del stop que deberíamos de tener que asumir en este momento, ¿sí? Para operar el LS. Vamos a la calculadora. Y vamos a hacer entonces 4 por, habíamos dicho, 7,61, 7.61. Esto nos da un stop de 30,5 ticks. Por lo que deberíamos tener un stop de no menos de 30 ticks. ¿Correcto? Bien, entonces si en este punto nuestro ATR era 7.61, fíjense que tenemos velas de casi 55 ticks, ¿sí? Entonces no es descabellado el número que arroja, ¿sí? 33 ticks, una vela de 33 ticks, otra vela de 32 ticks, acá otra vela de 40 ticks, ¿sí? En el momento de mayor volatilidad, el valor promedio del stop que deberíamos usar en LS es de 30 ticks. ¿Ok? Bien. Ahora vayamos, por ejemplo, a... vamos a ver el Nasdaq. Vamos a ver el Nasdaq. Bien. El Nasdaq, por ejemplo. Vamos a checar. Después vamos a hablar un poquito más, algunas otras cosas al final del video para ver. Porque obviamente no siempre vamos a poder operar... o no nos podemos asumir un stop de 30 ticks en LS, ¿sí? 30 ticks en LS por 12,5 por 12.5 es casi $400 por contrato que deberíamos de tener. Y es un número bastante amplio y no creo que una persona una persona normal pueda asumir un stop con una cuenta pequeña. Entonces a eso es a lo que nos referíamos anteriormente. Bien, vamos de nuevo con el mismo proceso. Vamos a agarrar, por ejemplo, que estamos en este punto del mercado, ¿sí? O vamos a ver en la apertura. A ver, por ejemplo, 10.30, vamos para acá. 10.30, por acá. Acá. Fíjense cómo la volatilidad en la apertura aumenta, ¿sí? Fíjense. ¿Ok? Y acá estamos en sesión europea y fíjense que la volatilidad acá, por ejemplo, es de 8.96 y acá es de 21.38. Entonces, si nosotros estamos operando la apertura americana en el Nasdaq, ¿qué deberíamos hacer? Si un punto son 4 ticks y el ATR es 21.38, tendríamos que multiplicar 21.38 por 4. Esto nos daría un total de 85 ticks. En el Nasdaq yo pondría 90 ticks. O sea que para yo tomar una entrada con un contrato en el Nasdaq, debería utilizar 90 ticks de stop. 90 por 5 serían casi $430. Yo no me lo podría permitir. Entonces, ¿qué hago? No debo operar, ¿sí?
Este cálculo también sirve para saber cuándo tenés que operar y cuándo no. Entonces, yo sé que, por ejemplo, con este dato y con este cálculo que acabo de hacer, en el Nasdaq con una TR de 21 yo no debería operar en el mercado. ¿Por qué? Porque la volatilidad seguramente me vuele todos los stops. Bien, ¿qué debería hacer? Esperar a que la volatilidad sea menor. Fíjense acá, mira, 43 de volatilidad. Increíble. Increíble. Entonces yo debería esperar un momento de volatilidad del mercado que esté acorde a mis stop permitidos. Bien, después vamos a ver cómo identificar esto y cómo trabajarlo. Bien, pasemos por ejemplo al petróleo, que es un activo que no es un índice, ¿correcto? Entonces, para el CL o el oro, por así decirlo, el cálculo se realiza de manera diferente. Se toma el valor del ATR y se multiplica por los decimales que tiene el valor numérico del precio del instrumento. O dicho de manera más fácil, se corre la coma según la cantidad de decimales que tenga el precio del activo. Por ejemplo, en el caso del petróleo, que es el que estamos viendo, el ATR acá es de, por ejemplo, 0.22. ¿Correcto? Entonces, el precio del CL nos arroja que, por ejemplo, es de 98,30. ¿Sí? Agarro cualquier precio, puede ser 99,40. Lo importante es ver qué cantidad de decimales tiene. Entonces, dijimos que es 98,30, tendría dos decimales. Por lo que yo debería hacer, ¿sí?, es multiplicar, por así decirlo, el valor del ATR, que era 0.24. Voy a agarrar la calculadora. 0.24 por 100. Entonces me da, ¿sí?, o corro dos lugares, ¿sí? Dos lugares, ¿por qué? Porque tengo los decimales acá, dos lugares, la coma de la TR. Entonces es 0.24 me daba, corro dos lugares, me queda en 24 de ticks de stop. 24 para arriba, 25, 26, ¿sí? Bien. Entonces, lo que deberíamos de hacer en el petróleo o en un activo que no sea un índice es, para resumir, tomar el valor del ATR y correrle la coma según la cantidad de decimales que tenga. Si tengo un decimal, se lo corro 1. Si tengo dos decimales, se lo corro 2. Si tengo 5 decimales, lo corro 5. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, veamos el petróleo, el oro, ¿sí? El oro en este momento, por ejemplo, tiene 1.6. Como tiene un solo decimal, lo que yo debería hacer es correr la coma un lugar. Por lo tanto, me daría en este momento un stop de 16 ticks, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago 1.6 por 10, me da 16. ¿Bien? ¿Se entendió cómo se calcula? De estas dos maneras, entonces, es como podemos medir el riesgo de manera dinámica en los mercados, utilizando el indicador del ATR. Ahora, bien, es lo que les decía antes, que cómo hacemos cuando la volatilidad del mercado supera el riesgo máximo que podemos asumir por operación. ¿Sí? Si yo sé que puedo asumir solamente un stop de 30 ticks en el Nasdaq, ¿sí? Vamos a calcular, calculadora, son 30 por 5, 30 por 5 serían 150 dólares de stop. Bien, yo puedo asumir 30 ticks de stop. Entonces, ¿qué pasa? En este punto son 20 por 4, serían, supónganse, 2 por 4, 8, 80 ticks. ¿Yo puedo asumir 80 ticks? No. Bien, entonces, ¿qué hago? Lo que debería hacer es buscar en qué horarios el ATR me permite a mí operar. ¿Sí? Voy a pasar las líneas para... Total, no hace falta ver el... ¿Cómo se llama? Ver los gráficos. Lo que sí quiero ver son las sesiones, ¿sí? Yo tengo toda esta sesión, por ejemplo. Vamos a tirar una línea horizontal y vamos a ver en qué momento yo puedo operar, por ejemplo, el Nasdaq con un stop de 30 ticks, ¿sí? Le voy a aumentar un poquito el tamaño acá. Bien, vamos a agrandarlo. Total, tampoco necesitamos ver la gráfica, lo que necesitamos ver es el ATR. Entonces, si yo tengo 30 ticks de stop, yo debería 4 por 8 hasta con
8 de ATR podría operar, ¿cierto? 4 por 8, 32. Supongamos que me puedo estirar a 32. O 7, por así decirlo, vamos a hacerlo bien. Bueno, cuando el ATR del Nasdaq esté en 7, yo voy a poder operar. Entonces voy bajando y fíjense como a la izquierda voy viendo el ATR, ¿no? Ahí me está marcando el ATR. ¿Sí? El máximo ATR que tuvo en esta semana, en esta última semana, fue de 42, casi de 170 ticks. Yo tengo que buscar para operar con 30 ticks. Bien. Acá. En 7 ya podría. En 7, creo que hasta 7.5. A ver. Vamos a ver. 7.5 por 4 sería 30. Perfecto. De 7.5 para abajo. ¿Sí? Entonces acá lo que podemos hacer, creo que se le puede poner el valor acá. Déjenme ver acá. Acá, ahí. Le ponemos el valor 7.5. Bien. En todos los momentos que yo puedo operar el Nasdaq es sobre estas caídas, ¿sí? En estos momentos. Estos momentos, ¿cuándo se dan? Bien, se dan a partir de, por ejemplo, acá tengo de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Acá tengo el día anterior desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Acá tengo 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Acá tengo 12 de la noche y de hecho acá pude haber operado a las 7 de la tarde. 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a cargar por ahí un poquito más de días. Vamos a cargar 10 días. Entonces, la manera que yo tengo de ver en qué momentos puedo operar es irme 4 o 5 días para atrás y ver en qué horarios mi stop, puedo operar con mi stop. ¿Cómo hago eso? Bueno, calculo el ATR y veo cuánto puedo tomar. Bueno, yo puedo tomar hasta 7.5. Bueno, lamentablemente yo tendría que operar a las 11 de la noche en Nasdaq. ¿Sí? Si vemos después, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar horizontal lines acá, vertical line con F7. Vamos a tirar, ¿sí? Entonces yo voy a tirar una línea vertical acá y voy a tirar una línea vertical, déjenme poner acá. Voy a tirar una línea vertical acá y voy a tirar una línea vertical acá, otra acá. Vamos a tirar otra acá, otra acá. A ver, vamos más para atrás. Acá, por ejemplo, esta que estuvo interesante. También. Acá. Acá. Y de acá. ¿Para qué hago esto? Bien, básicamente para ver también qué tipos de movimiento. Bueno, en este día, por ejemplo, no hubiera podido operar. No hace falta tampoco que se tenga que operar todos los días, y eso ya lo sabemos bien. Correcto. Entonces acá tenemos acá. Y este estudio son las cosas que yo hago para ver o determinar los mejores horarios para operar, las mejores condiciones que tenga el mercado para poder trabajar y demás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bien, veo a ver qué movimientos dio. Acá, por ejemplo, dio movimientos de 100 ticks. La verdad que para el Nasdaq es bastante poco. Acá no se movió nada. De hecho, es la sesión, esto debe ser sesión asiática. ¿Sí? Entonces, estoy viendo por ahí de que el Nasdaq en esta situación yo no la podría operar. O podría tomar operaciones, la verdad que en horarios muy tardes para mí. Entonces no lo podría operar. ¿Sí? Descartaría, por ejemplo, el trabajar con el Nasdaq. ¿Sí? O debería de pensar o de ver de irme a trabajar el micro del Nasdaq. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí los horarios que me da para trabajar el Nasdaq, la verdad que no me son cómodos para trabajar con mi riesgo y demás. Entonces, tenemos, para hacer un resumen, dos maneras de armar nuestros stops, ¿sí? Stop de manera fija o stop de manera dinámica. Yo creo que lo más indicado, por así decirlo, es trabajar de una manera dinámica, ¿sí?
¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado está hipervolátil y el mercado todo el tiempo está cambiando. Entonces, el decir, bueno, tomo 15 ticks de stop y opero, no sé, a las 3 de la tarde cuando la volatilidad es de 50 ticks, no está bien. Entonces, a partir de esta forma de ver y de medir el riesgo, ¿sí? Podemos tomar decisiones mucho más acertadas, a mi punto de vista. Seleccionando o trabajando con el ATR, podemos saber qué stop deberíamos de asumir en cada momento del mercado, ¿sí? Entonces, como no vamos a poder operar en todo momento, lo que es bueno es hacer este estudio, ¿no? Es decir, bueno, a ver, yo puedo permitirme perder X cantidad de plata. Bien, estos son tantos ticks en el Nasdaq. Bien, entonces yo tengo que buscar en qué momento del mercado la volatilidad me permite operar con ese stop, ¿sí? Con ese máximo de pérdida que tengo según mi cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, tiramos el gráfico del ATR, buscamos el ATR máximo con el cual podemos trabajar y trazamos líneas horizontales en la gráfica y vemos si hay movimientos y los horarios nos convienen, podemos trabajar ese activo. Y si no, deberíamos de descartarlo o irnos a trabajar el micro, por ejemplo, el micro del Nasdaq. Bueno, y con esto creo que hemos finalizado el video por hoy. Espero que el contenido les haya sido útil y de valor y que siga aportando valor a la comunidad. Y que puedan implementarlos en su operativa. Obviamente estamos siempre a su disposición. Cualquier duda o consulta que tengan lo podemos charlar, ¿sí? Tanto por las redes, WhatsApp, los mensajes directos o mismo en la comunidad de Discord, donde sea, ¿sí? Les mando un abrazo y espero que les haya servido. Chau, chau.